Dicen que en Valencia la luz tiene un modo especial de entrar en las casas, como si pidiera permiso antes de posarse sobre las cortinas. A mis 60 años ya lo sabía bien. Cada mañana, cuando los rayos se deslizaban por las rendijas del balcón y bañaban la mesa del comedor, sentía una calma antigua, esa que solo se alcanza después de sobrevivir a demasiadas tormentas. Vivía con Julián, mi marido, abogado de 63 años, un hombre de modales suaves y reputación intachable. Nuestro hogar, un piso amplio en la avenida Blasco Ibáñez, tenía techos altos, suelos de mármol y una terraza desde donde el Turia parecía un río verde atravesando la ciudad. Allí criamos a nuestros 2 hijos, Rubén, el mayor, que vivía en Bilbao con su esposa, y Lucía, de 19, estudiante de medicina, todavía en casa. A los ojos del barrio éramos una familia ejemplar. En las cenas, en las fiestas, todos repetían lo mismo: los García son un ejemplo. Qué pareja tan sólida, qué hijos tan bien educados. Y yo sonreía. Lo creía. La vida nos había dado estabilidad, respeto, cierta ternura callada. Pero esa serenidad tenía un precio: el silencio. Mi rutina era sencilla: levantarme temprano, preparar el desayuno, acompañar a Lucía hasta la puerta, hacer la compra en el mercado y llenar las tardes con lectura o alguna clase de yoga. Julián salía al despacho y regresaba siempre con un aire satisfecho. En apariencia, nada faltaba. Pero en las últimas semanas, algo imperceptible había cambiado. Lucía, que siempre fue risueña, empezó a cerrarse como una flor bajo la lluvia. Comía poco, dormía mal, evitaba las conversaciones. Su padre atribuía todo al cansancio de los estudios. Está en segundo de carrera, decía sin dejar de mirar el periódico. Medicina exige disciplina. Yo asentía, aunque sabía que era otra cosa. Las madres lo notamos, incluso antes de saberlo. Hay hilos invisibles entre una madre y su hija, y el mío con Lucía empezaba a tensarse. Una noche, durante la cena, Julián le preguntó por los exámenes. Bien, respondió ella sin levantar la vista. ¿Solo bien?, insistió él. Lucía dejó los cubiertos, se levantó sin decir palabra y se encerró en su habitación. No la presiones tanto, murmuré yo. Él suspiró. Tiene que aprender a responder. La vida no espera a los débiles. Aquel comentario me dolió más de lo que debería. Había en su tono algo nuevo, una dureza que antes no estaba. Esa noche no dormí. Escuché pasos en el pasillo, la puerta de Lucía cerrándose, luego el crujido de la madera. Miré el reloj, las 2:30. Julián no estaba en la cama. Pensé que habría ido al baño, pero tardó demasiado. Cuando volvió, su respiración era irregular. ¿Te pasa algo?, pregunté medio dormida. Nada. No podía conciliar el sueño, dijo con voz apagada. No insistí, aunque el aire del dormitorio se volvió pesado, denso. Al amanecer, abrí las ventanas y vi a Lucía salir con el rostro pálido. No desayunó. Cerró la puerta de su cuarto con llave antes de irse a clase. Fue entonces cuando recordé algo que mi madre solía decir: cuando en una casa comienzan los secretos, el alma empieza a enfermar. No lo sabía todavía, pero aquel era el primer síntoma. El inicio de una oscuridad que, poco a poco, iba a devorar la luz de nuestro hogar. Al principio creí que eran cosas mías, exageraciones de madre jubilada con demasiado tiempo libre. Pero las sombras empezaron a hacerse visibles incluso a plena luz del día. Lucía ya no era la muchacha alegre que se levantaba tarareando canciones mientras preparaba café. Se volvió silenciosa, huidiza, con la mirada siempre clavada en el suelo, como si temiera levantarla. ¿Te pasa algo, hija?, le pregunté una mañana mientras tendía la ropa. Nada, mamá, estoy cansada, respondió sin detenerse, con ese tono que cierra cualquier intento de conversación. Julián decía que eran cosas de la edad. Tiene 19 años, Carmen, me repetía. Ya sabes cómo son los jóvenes, se dramatiza todo. Pero no era dramatismo. Había algo roto en la forma en que Lucía caminaba por la casa, en cómo se sobresaltaba con ruidos mínimos o cómo apretaba el puño cuando su padre la llamaba desde el despacho.
Una noche, mientras preparaba la cena, la oí llorar en el baño. Llorar de verdad, con esos sollozos que salen del alma. Golpeé la puerta suavemente. «¿Lucía? ¿Estás bien?» «Sí, mamá, solo me duele la cabeza». Mentía, y lo sabía. Cuando Julián llegó del trabajo, le conté lo que había pasado. «Estás demasiado pendiente de ella», dijo sirviéndose vino. «Si la agobias, se encerrará más». «Pero no es normal, Julián. Está apagada». Él me miró con esa sonrisa que usaba cuando quería cerrar un tema. «Confía en mí. Yo sé lo que hago». Esa frase me dejó un sabor amargo. Yo sé lo que hago. No era la primera vez que la decía. Solía usarla con sus clientes, con los vecinos, incluso con Rubén cuando era adolescente. Pero dicha en ese contexto, dirigida a mí, sonó distinta, como una puerta cerrándose en mi propia casa. Con los días, los cambios de Lucía se hicieron más evidentes. Evitaba comer con nosotros. Si yo intentaba sentarme junto a ella, se movía. Si Julián le hablaba, bajaba la cabeza. Su cuarto se convirtió en una fortaleza. Pasaba horas allí, con la puerta cerrada. A veces escuchaba pasos a medianoche y otras, silencio absoluto, tan pesado que me costaba respirar. Una tarde, después de clase, entró en la cocina. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. «¿Te pasa algo, Lucía?», pregunté con cuidado. Ella dudó, quiso decir algo, pero en ese instante Julián entró y su voz se apagó. «Nada, mamá. Me voy a estudiar». Y desapareció por el pasillo. Aquella noche, mientras cenábamos, me fijé en cómo mi marido la observaba. No con ternura ni con orgullo, sino con algo que no supe nombrar, una mezcla de autoridad y vigilancia. No lo había visto así jamás. «Lucía», dijo de pronto, «quiero hablar contigo después de cenar». «Estoy cansada, papá». He dicho después de cenar. Su tono fue tan seco que el cuchillo se me resbaló de la mano. El sonido del metal contra el plato rompió el silencio como un trueno. Más tarde, cuando salí al pasillo, oí la puerta de su habitación cerrarse. La llave giró 2 veces. Desde mi cuarto, el reloj marcaba las 11:30. Julián estaba en el salón, viendo las noticias. A medianoche, escuché su silla moverse y sus pasos, lentos, dirigiéndose hacia el pasillo. La puerta de Lucía no se abrió, pero el sonido de la manilla se oyó igual. El corazón me dio un salto. «¿Qué haces despierto?», pregunté desde la oscuridad. Él se sobresaltó. «Nada». No podía dormir. «¿Otra vez?». «Sí. Voy al baño». Me miró unos segundos antes de regresar al dormitorio. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera despertar a alguien. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, oyendo cada crujido del suelo, cada golpe lejano del viento contra las persianas. Y por primera vez, sentí miedo. No un miedo abstracto, sino físico, espeso, ese que se mete en los huesos y no se va. Al amanecer, Lucía bajó a desayunar. Tenía las manos temblorosas. «¿Dormiste bien, hija?», pregunté. «Sí», respondió sin mirarme. Pero su voz era un susurro hueco, como si cada palabra le costara el alma. Fue entonces cuando lo supe, algo oscuro respiraba dentro de mi casa. Y aunque no podía nombrarlo todavía, ya empezaba a sentir su aliento en la nuca. Era jueves por la mañana, y el sol de Valencia entraba tímido por la ventana de Lucía. Yo aprovechaba su ausencia para limpiar su habitación, un hábito que conservaba desde que era niña, aunque ya no le gustaba que lo hiciera. Decía que no necesitaba que nadie ordenara sus cosas, pero esa mañana no pude evitarlo. La cama estaba deshecha, los apuntes desperdigados, una taza con restos de café sobre la mesilla. Había en el aire un olor agrio, mezcla de humedad y desvelo. Mientras estiraba las sábanas, sentí que algo duro chocaba contra mi mano. Era un cuaderno negro, delgado, con la tapa gastada, escondido bajo el colchón. Lo tomé sin pensarlo. Dudé unos segundos antes de abrirlo, porque sabía que cruzaba una línea, pero la angustia pudo más.
En la primera página no había nada, solo garabatos. En la segunda, frases cortas, repetidas, torpes, como escritas en un momento de pánico. ¿Por qué hace esto o por qué sigue haciéndolo? Sentí que la sangre se me helaba. Las letras estaban marcadas con tanta fuerza que habían rasgado el papel. Lo cerré de golpe. En ese instante oí el ruido de la puerta principal. Julián regresaba antes del mediodía. Corrí a dejar el cuaderno donde lo había encontrado. Cuando bajé al salón, él ya estaba allí, quitándose la chaqueta. ¿No tenías reunión?, pregunté. La cancelaron. ¿Dónde está Lucía? En clase. Bien. Quiero hablar contigo, Carmen. Su tono era tan seco que me paralizó. Se sirvió un whisky, aunque apenas eran las 12. Últimamente estás nerviosa. Lo noto. No sé de qué hablas. No quiero que la presiones, dijo sin mirarme. Lucía necesita calma. Solo intento ayudarla. Entonces hazlo quedándote al margen. Me quedé en silencio. Ese quedándote al margen me atravesó. No era una sugerencia, era una orden. Cuando subió al despacho, mis manos temblaban. Fui al baño y me miré al espejo. Tenía los ojos vidriosos, la piel pálida. Intenté convencerme de que exageraba, de que las frases del diario podían tener 1000 interpretaciones. Pero el miedo ya se había instalado. Esa noche, Lucía volvió tarde. Apenas comió. Subió a su habitación sin hablar y cerró la puerta con llave. Yo fingí leer, pero escuchaba sus pasos. A medianoche, Julián se levantó de la cama. ¿A dónde vas?, pregunté en voz baja. Al baño, respondió sin mirarme. El reloj marcó las 2. No regresaba. Entonces recordé el diario y un pensamiento me atravesó como un rayo. ¿Y si era él? Salté de la cama, caminé hasta el pasillo en penumbra. Todo estaba en silencio. Me acerqué a la puerta de Lucía. La manilla se movió apenas, un crujido leve. Sentí un nudo en la garganta. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que él pudiera oírlo. Después, pasos lentos. La puerta del dormitorio principal se cerró. No dormí el resto de la noche. Cuando el amanecer empezó a filtrarse entre las persianas, subí de nuevo a su cuarto. El cuaderno seguía allí, bajo el colchón. Lo abrí otra vez. Al final de una página, había escrito con tinta corrida: dice que me quiere, pero me duele. No había duda. Aquello no era una confusión de adolescente, ni un problema de estudios. Era algo terrible, escondido bajo nuestra rutina perfecta. Guardé el cuaderno en una bolsa y lo escondí en el fondo de mi armario. Durante el desayuno, observé a Julián. Le temblaba la mano al levantar la taza, pero su voz seguía firme. Hoy tengo mucho trabajo, dijo. No me esperes para comer. Asentí, intentando no mirarlo demasiado tiempo. Lucía apenas probó la tostada. ¿Vas a clase, hija?, pregunté. Sí, susurró. Pero no llegues tarde a casa, mamá. Esa última frase me heló. Sonó como una súplica. Cuando ambas salimos al rellano, Lucía se detuvo y me abrazó de golpe. No dijo nada. Su cuerpo temblaba. Todo va a estar bien, le prometí sin entender del todo en qué infierno estábamos entrando. No lo sabía aún, pero ese cuaderno sería el principio del fin. El objeto que pondría nombre a lo innombrable. Después de encontrar el cuaderno, cada sombra de la casa me parecía sospechosa. La forma en que Julián cerraba una puerta, el modo en que Lucía evitaba mirarlo, incluso el sonido de los pasos en el pasillo a medianoche. Todo se había vuelto una amenaza silenciosa. Durante el día fingía normalidad. Cocinaba, hacía la compra, saludaba a las vecinas con una sonrisa que no sentía. Pero por dentro vivía en alerta constante, como si algo estuviera a punto de romperse. Julián seguía con su vida habitual, impecable trajeado, amable con todos, con ese encanto que durante años me había hecho sentir segura. Ahora, en cambio, ese mismo encanto me helaba la sangre.
Lucía hablaba cada vez menos. A veces se encerraba en el baño y salía con los ojos hinchados. Otras, se quedaba mirando la televisión sin verla. Cuando intentaba acercarme, me rechazaba con una cortesía que dolía más que un grito. «No te preocupes, mamá, estoy bien», decía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Si necesitas hablar, no hace falta». Pero yo sabía que sí hacía falta. Sabía que algo la estaba consumiendo desde dentro. Una noche me despertó un ruido leve. Miré el reloj, las 2:27. Julián no estaba en la cama. El pasillo estaba a oscuras, solo una línea de luz se filtraba por debajo de la puerta de Lucía. Me levanté sin hacer ruido y caminé hasta allí. Desde el otro lado se escuchaba un murmullo, un susurro apenas audible. Me pegué a la pared. La voz de Julián era inconfundible. «Tranquila, solo fue una pesadilla», decía en tono bajo. El corazón me martillaba. Oí un movimiento de sábanas, un leve sollozo. No me atreví a abrir. No podía. El cuerpo no me obedecía. Permanecí quieta hasta que escuché sus pasos alejándose y la puerta cerrarse con un clic suave. Tardé varios minutos en volver a respirar con normalidad. Cuando regresó a la habitación, fingí dormir. El colchón se hundió a su lado y en la oscuridad olí su perfume mezclado con algo metálico, algo que no supe nombrar. A la mañana siguiente, Lucía no bajó a desayunar. Llamé a su puerta, pero no respondió. Entré despacio. Estaba sentada en la cama, con la mirada perdida. ¿Dormiste mal? No. Soñé, dijo sin emoción. ¿Con qué? Con alguien que no podía dejar de entrar. Me quedé helada. Antes de poder preguntar más, Julián apareció en el umbral. «Déjala tranquila, Carmen», ordenó con voz suave, casi paternal. «Está muy sensible últimamente». Lucía bajó la cabeza. Yo me aparté. Él se acercó, le acarició el pelo y ella se encogió apenas, un movimiento mínimo pero devastador. Cuando salí de la habitación, sentí un temblor recorrerme el cuerpo. Fui a la cocina, abrí el grifo y metí las manos bajo el agua fría. El reflejo del metal me mostró un rostro que no reconocía, el mío, pálido, envejecido por la duda. Esa tarde decidí observarlos sin que se dieran cuenta. Fingí leer en el salón mientras ellos veían la televisión. Julián se sentó en el sillón, Lucía en la esquina opuesta. Él le hizo un comentario, algo sobre la universidad. Ella respondió con monosílabos. Luego, cuando se levantó para ir a su cuarto, él la detuvo. «Recuerda dejar la puerta abierta», le dijo en tono de broma. Ella no contestó. Subió las escaleras con los hombros hundidos. Cuando él salió al balcón a fumar, el humo se filtró hasta el salón. Ese olor a tabaco caro se me quedó pegado a la piel, como una señal de que ya no podía seguir fingiendo que no veía lo que veía. Aquella noche me senté en el borde de la cama y pensé en mis hijos cuando eran pequeños, en cómo Julián jugaba con ellos, en las risas de otro tiempo. Intenté recordar en qué momento había cambiado, en qué instante se había transformado el hombre que amé en este extraño que ahora caminaba por la casa como un fantasma. No encontré la respuesta. Pero supe que, si seguía callada, acabaría perdiendo algo más que la paz. Supe que debía elegir, seguir ciega o empezar a mirar de verdad. Esa mañana el cielo amaneció gris y el aire olía a lluvia y hierro. Había pasado 3 noches sin dormir, escuchando los pasos de Julián en el pasillo, los suspiros ahogados de Lucía, el silencio denso que se instalaba después. Ya no podía fingir que no entendía. El miedo me tenía paralizada, pero la vergüenza me apretaba el pecho aún más. Pensar que bajo mi propio techo algo así podía estar ocurriendo era insoportable. Me senté frente al espejo del tocador. Mi reflejo era el de una mujer agotada, pero no vencida. Recordé las palabras de mi madre, cuando una madre sospecha, ya sabe. Y yo sabía. Aunque no tenía pruebas, la verdad estaba allí, latiendo bajo la piel de la casa, en cada mirada de Lucía, en cada excusa de Julián. Decidí actuar. No podía correr a la policía sin pruebas, ni enfrentar a mi marido con simples intuiciones.
Lo haría a mi manera, en silencio, con precisión. Tomé el bolso y salí a la calle sin decir nada. Caminé hasta una pequeña tienda de electrónica cerca de la plaza del ayuntamiento. La dependienta, una muchacha joven con acento colombiano, me sonrió. ¿Puedo ayudarla? Busco cámaras pequeñas, dije intentando que mi voz sonara firme. Que graben sin ser vistas. Ella me mostró varios modelos. Elegí dos, una con forma de reloj digital y otra diminuta, del tamaño de un botón. ¿Son para seguridad doméstica?, preguntó. Sí, mentí. Para el pasillo y la habitación de mi hija. Cuando salí de la tienda, la lluvia empezaba a caer. Guardé la bolsa bajo el abrigo y caminé sin rumbo, temblando, más por el miedo que por el frío. No era solo el miedo a lo que podía descubrir, sino al abismo que implicaba tener razón. Por la tarde, mientras Julián estaba en el despacho y Lucía en la universidad, preparé la casa como si nada. Limpié el salón, cambié las sábanas, cociné. Luego, con las manos aún húmedas, instalé las cámaras. Una en el pasillo, justo sobre el cuadro del amanecer en la albufera. La otra, en la habitación de Lucía, escondida dentro del osito de peluche que ella conservaba desde niña. Me costó hacerlo. Sentía que invadía su intimidad, pero necesitaba protegerla. Cuando terminé, me quedé de pie frente a la ventana, mirando cómo el agua golpeaba los cristales. Recordé el día en que Lucía nació, la sostuve entre los brazos y juré que nunca dejaría que nada la dañara. Esa promesa había dormido en mí durante años, anestesiada por la rutina, pero esa tarde volvió a despertar. A las 8, Julián regresó. Traía flores, algo que no hacía desde hacía meses. Para ti, dijo, besándome la mejilla. Gracias, respondí, intentando disimular el temblor de mis manos. Lucía bajó poco después. La cena transcurrió en una calma tensa. Julián hablaba de su trabajo, de un nuevo cliente, mientras ella jugueteaba con el tenedor. Yo apenas comí. Solo observaba. Cuando Lucía se retiró a su cuarto, Julián recogió la mesa conmigo. Te noto distraída, dijo. ¿Será el tiempo?, mentí. No te preocupes tanto por Lucía. Las chicas a su edad son así. Su voz era dulce, pero sus ojos parecían medir mis reacciones. Aquella noche fingí dormir. Esperé hasta escuchar su respiración acompasada. Luego tomé el móvil y abrí la aplicación conectada a las cámaras. La pantalla se iluminó con dos imágenes, el pasillo oscuro y la habitación de mi hija, envuelta en penumbra. A la 1, nada. A las 2, silencio. Pero a las 2:30, la figura de Julián apareció en el pasillo. Avanzó despacio, con un vaso de agua en la mano. Se detuvo frente a la puerta de Lucía. Dudó unos segundos, luego la abrió. Mi respiración se detuvo. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentí que iba a romperme el pecho. Sabía que en ese instante, mi vida, nuestra vida, estaba a punto de cambiar para siempre. Eran las 2:32 de la madrugada cuando el sonido apenas perceptible de la puerta de Lucía se abrió. En la pantalla de mi móvil. La habitación estaba iluminada solo por el reflejo del pasillo, y la cámara oculta captaba la imagen con un grano fino, casi fantasmal. Primero apareció su silueta, Julián, con la bata gris que usaba siempre, el rostro a medias oculto por la sombra. Llevaba un vaso de agua en una mano y caminaba despacio, como quien entra en terreno sagrado. Yo estaba sentada en la cama, el corazón golpeándome el pecho, los dedos aferrados al teléfono. En la pantalla, lo vi acercarse a la cama de Lucía. Ella dormía, o fingía dormir. Él se sentó en el borde del colchón, la observó unos segundos y con un gesto suave, le apartó un mechón de cabello. La imagen se volvió insoportable. Su mano bajó por su cuello, luego por el hombro, y desapareció bajo las sábanas. El mundo se detuvo. Sentí que el aire desaparecía del cuarto. Una náusea profunda me subió a la garganta. No podía moverme, no podía gritar. Todo mi cuerpo temblaba, pero mi mente seguía mirando. Lo necesitaba. Necesitaba verlo con mis propios ojos para no volver a dudar jamás.
Lucía se revolvió, murmuró algo apenas audible. Él susurró su nombre, con ternura enfermiza. Fue entonces cuando reaccioné. Salí de la habitación, los pies descalzos sobre el suelo frío, el móvil apretado contra el pecho. Cada paso hacia su cuarto me pesaba como una piedra. Cuando empujé la puerta, el sonido de las bisagras fue un alarido. «¿Qué haces?», grité. Julián dio un salto, se apartó de golpe. Lucía abrió los ojos, desorientada. Él intentó hablar, pero las palabras se le trababan. «Carmen, no es lo que parece. No digas una palabra». Le corté. Lucía temblaba, arrinconada contra la pared. Yo avancé hasta quedar entre ambos. «¿Qué hacías aquí?», le exigí. «Ha tenido una pesadilla», balbuceó. Solo quise calmarla. ¿Calmarla? Mi voz era un hilo de veneno. ¿Así la calmas?». Le mostré la pantalla del móvil. La grabación seguía abierta, su imagen allí, congelada en el acto. Por un instante, su rostro se desfiguró. Luego trató de recomponerse, como si todavía creyera que podría convencerme. «Estás malinterpretando todo, Carmen. No sabes lo que dices». «Lucía», susurré, «¿desde cuándo?». Ella rompió a llorar, un llanto seco, desesperado. Se cubrió el rostro con las manos. «Desde los 14», dijo entre sollozos. Me decía que si hablaba, me quitaría de en medio, que nadie me creería. El suelo pareció hundirse bajo mis pies. Miré a Julián, su boca se movía, pero ya no escuchaba nada. Lo veía como se mira a un extraño o a un monstruo que ha estado disfrazado de ser humano durante años. Tomé a Lucía del brazo. «Vístete, hija. Nos vamos». «Carmen, por favor», intentó detenerme. «Piensa lo que haces». «He pensado demasiado». Fui al dormitorio, abrí el cajón donde guardaba los documentos, cogí las llaves del coche y la bolsa con las grabaciones. Lucía bajó con una chaqueta encima del pijama, los ojos hinchados, la voz rota. Julián nos seguía desde el pasillo, sin atreverse a acercarse. «No salgas así, Carmen. Te estás equivocando». Me giré por última vez. Me equivoqué hace 20 años, cuando creí que eras un hombre decente. Salimos bajo la lluvia. El aire olía a tierra mojada y gasolina. Lucía sollozaba sin sonido. Subimos al coche. Yo encendí el motor con manos temblorosas. En el retrovisor vi la silueta de Julián de pie en la puerta, inmóvil, el rostro blanco bajo la luz del portal. Mientras nos alejábamos, Lucía susurró, me dijo que si hablaba, lastimaría a Sofía. Sofía, mi sobrina, la hija de mi hermana Teresa. El miedo me atravesó como un rayo. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. «No volverá a tocarte, hija», prometí. «Te lo juro por mi vida». Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, juré que aquel infierno no volvería a respirar dentro de mi casa. La madrugada terminó en la carretera, con los limpiaparabrisas latiendo al ritmo del miedo. Conduje sin rumbo durante horas, con Lucía abrazada a sí misma en el asiento del copiloto. No lloraba, solo respiraba entrecortado, como si cada inhalación le doliera. Cuando el amanecer tiñó de rosa los tejados de Valencia, detuve el coche en un descampado a las afueras. Apagué el motor. El silencio nos envolvió. «Mamá», susurró Lucía, «tengo frío». Le puse mi chaqueta sobre los hombros. No sabía qué decirle. No existían palabras para curar lo que acabábamos de vivir. El teléfono vibró. Era Julián. Dejé que sonara. Luego otro mensaje, «hablemos». «Esto se puede arreglar». Lo borré sin leerlo. Arreglar. Qué verbo tan cruel. Cuando por fin salimos del coche, el sol ya quemaba. Entramos en un bar de carretera. Pedí 2 cafés, pero Lucía solo dio un sorbo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. «Buscar ayuda, hija. Pero antes necesito que descanses». «No puedo dormir. Si cierro los ojos, lo veo». Sus manos temblaban.
Las tomé entre las mías. Ya no estás sola. Te lo prometo. Regresamos a casa al mediodía. Julián estaba en el salón, sentado, las manos entrelazadas, la mirada perdida. Parecía otra persona. Cuando nos vio entrar, se levantó de golpe. Gracias a Dios, dijo. No hagáis locuras. Locuras, repetí en voz baja. Carmen, por favor, escúchame. Lo que viste no fue lo que crees. ¿Qué debería creer entonces? Pregunté. Se acercó un paso. Lucía estaba mal, confundida. Solo intentaba ayudarla. Lucía se encogió detrás de mí. No te acerques, le advertí. Carmen, tú me conoces. ¿Crees que haría algo así? Te conocí, Julián. O creí hacerlo. Saqué el móvil del bolsillo y abrí el vídeo. Lo proyecté en la pantalla del televisor. El sonido llenó la habitación, su voz, sus susurros, el temblor de la cama. Julián se quedó inmóvil. La imagen hablaba por mí. Cuando terminó, Lucía rompió a llorar. Llevas 5 años haciéndolo, dijo entre sollozos. Me decías que si hablaba, lastimarías a Sofía. Él intentó tocarle el hombro, pero yo lo empujé. No la toques. Carmen, estás destruyendo a esta familia. Gritó. No, respondí. Tú la destruiste. El aire se volvió irrespirable. Julián retrocedió hasta el sofá, llevándose las manos a la cabeza. No puedes hacerme esto, murmuró. Nadie te creerá. Te equivocas. Tengo pruebas. ¿Vas a denunciarme? ¿A mí? Tu marido. A ti, el hombre que tocó a su hija. Lucía lloraba sin parar. Me agaché junto a ella. Ya terminó, hija. Ya está. Pero ella negaba con la cabeza, como si no pudiera creerme. Julián caminó hasta el aparador, tomó una copa y la lanzó contra la pared. El cristal se hizo trizas. Esto no quedará así. Rugió. No quedará, dije con calma, porque esta vez no me callaré. Fui al dormitorio, cogí las llaves y la carpeta con las grabaciones. Lucía me siguió sin hablar. Al pasar junto a él, bajé la voz, te advertí que no siguieras entrando en su cuarto. Ahora lo sabrá todo el mundo. Él me miró con una mezcla de miedo y odio. Sin mí no eres nada, Carmen. Con tal de proteger a mi hija, puedo ser lo que sea, respondí. Salimos sin mirar atrás. Mientras el ascensor descendía, el eco de sus gritos nos seguía como un animal furioso. En la calle, el aire olía a azahar. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin culpa. Lucía se aferró a mi brazo. ¿Y si no nos creen? Susurró. Nos creerán, dije, porque no estamos solas. En ese momento supe que mi silencio, ese que durante años había confundido con amor y obediencia, había terminado para siempre. Había cruzado el umbral del miedo y ya no pensaba volver atrás. La casa quedó atrás envuelta en silencio, como si se negara a testificar lo que había sucedido entre sus paredes. Conducía sin rumbo fijo, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas oía el motor. Lucía iba a mi lado, con la cabeza recostada contra la ventana, los ojos perdidos en el amanecer que empezaba a teñir la ciudad. No hablábamos. No hacía falta. Cada metro que nos alejaba de Julián era una respiración más profunda, un poco de aire que volvía a los pulmones. El sol salía sobre la autopista cuando la voz de mi hija rompió el silencio. Mamá, dijo, casi sin voz. Me dijo que si hablaba, le haría daño a Sofía. ¿Sofía? Pregunté, y el volante me tembló entre las manos. Sí. Dijo que la buscaría, que la haría sufrir. Sentí el estómago encogerse. Sofía, la hija de mi hermana Teresa, la niña que venía cada verano a jugar con Lucía. Tenía la misma sonrisa, la misma confianza en el mundo. No dejaré que le toque un solo cabello, le prometí. Paramos en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Entré al baño, me miré al espejo y apenas me reconocí.
Tenía los ojos hinchados, la piel pálida, el cabello enredado. Pero detrás de ese reflejo vi algo que no recordaba desde hacía años: determinación. Ya no era la mujer que callaba para mantener las apariencias. Era una madre que había visto el infierno con sus propios ojos. Compré café y un par de bocadillos. Lucía los miró sin hambre. «¿Tienes que comer, hija?» «No puedo. Me da asco todo». «Tienes que ser fuerte», le dije. «No por él, por ti». Retomamos el camino hacia la urbanización donde vivía mi hermana Teresa. Era sábado y sabía que estaría en casa. Al llegar, toqué el timbre con las manos temblorosas. Teresa tardó en abrir. Cuando vio a Lucía detrás de mí, abrazada a una mochila, su rostro cambió. «¿Qué ha pasado?» «Necesitamos entrar», respondí. Una vez dentro, Lucía se derrumbó en el sofá. Yo no tuve fuerzas para hablar. Fue ella quien lo hizo, entre sollozos, entrecortando las palabras, contando los años de miedo, las amenazas, las noches en las que fingía dormir mientras su propio padre la destruía. Teresa escuchaba inmóvil, con las manos en la boca. Cuando terminó, hubo un silencio tan pesado que creí que el aire se había ido. «Ese monstruo», susurró mi hermana finalmente. «No puede quedar libre». «Tenemos pruebas», dije, sacando el móvil con las grabaciones. «Todo está aquí». «Entonces mañana mismo iremos a la policía». Lucía negó con la cabeza. «No quiero ir. No puedo volver a verlo». «No vas a verlo», le aseguré. «Pero ya no puede esconderse más». Teresa nos preparó una sopa caliente. Nadie habló durante la cena. Lucía comió despacio, con la mirada perdida en el plato. Su marido, Miguel, la observaba con tristeza. «Lucía, estás segura de lo que dices, ¿verdad?» Ella levantó la vista. «Sí, tío. No quiero volver a callar». Esa noche dormimos en el cuarto de invitados. Lucía cayó rendida. Yo me quedé despierta mirando el techo, oyendo el crujido de la madera y el canto lejano de los grillos. Afuera, el mundo seguía girando, ignorante de nuestra desgracia. Pensé en Julián, solo en casa, intentando imaginar su versión de los hechos. No tardaría en darse cuenta de que nos habíamos ido. Tomé el teléfono y apagué todas las notificaciones. No quería oír su voz, ni sus mentiras. En la mesita, el móvil mostraba la hora, 3:17. Recordé otra madrugada igual, su sombra junto a la cama de mi hija, su mano bajo las sábanas. El estómago se me revolvió. Me levanté despacio, fui hasta la habitación de Lucía. Dormía por fin, el rostro relajado, el pecho subiendo y bajando con calma. Me arrodillé junto a la cama y le acaricié el cabello. «Ya está, mi vida», susurré. Se acabó el miedo. Aferrada a esa promesa, cerré los ojos unos minutos. Sabía que el día siguiente sería largo. La verdad estaba a punto de salir a la luz y con ella, toda una vida construida sobre la mentira. El amanecer en la casa de Teresa olía a pan tostado y café, ese aroma que en otro tiempo asociaba con la infancia y ahora con el alivio. Ella y su marido, Miguel, se movían en silencio, como si temieran romper algo frágil. Lucía aún dormía, agotada, con el rostro hundido en la almohada. Me quedé unos minutos viéndola respirar. Por primera vez en años no se sobresaltaba al moverse. Teresa me esperaba en la cocina. Tenía los ojos hinchados de llorar. «No dormí», me confesó. «No puedo creerlo, Carmen». «No puedo». «Yo tampoco», respondí. «Pero ya no podemos fingir que no lo sabemos». «¿Y Sofía?», preguntó en un susurro. «No le digas nada todavía. Quiero asegurarme primero». El sol empezaba a filtrarse por las persianas. Miguel se sentó frente a mí, serio. «Hay que denunciarlo hoy mismo», dijo. «No podemos esperar». «Sí, pero no quiero hacerlo sin que Lucía lo decida. Ha vivido años con miedo. No voy a imponerle nada». «Entiendo», murmuró Teresa, «pero ese hombre no puede andar suelto». Asentí. Sabía que tenían razón.
La idea de enfrentarme a Julián me daba pánico, pero el silencio ya no era opción. Cuando Lucía se despertó, Teresa la abrazó con una ternura que rompía el alma. «Estás a salvo aquí, cariño. Nadie va a tocarte nunca más». Lucía asintió, aunque la mirada le temblaba. Durante el desayuno, habló poco. Apenas movía la cucharilla en el café, perdida en sus pensamientos. «Tía, ¿puedo preguntarte algo?», dijo de pronto. «Claro, hija. ¿Tú crees que papá también hizo algo con Sofía?». El silencio fue inmediato. Teresa apretó la taza con fuerza. «No lo sé», respondió. «Pero si lo hizo, lo sabremos». «Entonces quiero que la revisen», dijo Lucía con voz firme. «No quiero que le pase lo mismo». Vi en ella una determinación nueva, mezcla de dolor y coraje. Me recordó a mí cuando era joven, cuando todavía creía que la justicia existía sin tener que pelear por ella. Después del desayuno, llamé al despacho de una amiga abogada que conocía a una inspectora de la comisaría de la mujer. Le expliqué lo esencial, sin entrar en detalles. Me citó para esa misma tarde. «Ven con tu hija y los vídeos», dijo. «No estás sola, Carmen». Pasamos el resto del día en un estado de espera tensa. Teresa llamaba a Sofía a cada rato, fingiendo normalidad. Yo revisaba una y otra vez las grabaciones, como si temiera que se borraran. Miguel salió a comprar algunas cosas para Lucía, ropa limpia, artículos de aseo, un cuaderno nuevo. Quiso hacerlo sin preguntar y se lo agradecí. Por la tarde nos sentamos en el porche. El aire olía a naranjos. «¿Te sientes lista, hija?», pregunté. Lucía asintió, pero tenía las manos heladas. «No quiero verlo nunca más». «No tendrás que hacerlo», le prometí. «Lo importante es contar la verdad». Teresa se acercó y nos abrazó a las dos. «Pase lo que pase, estoy con vosotras», dijo. En sus ojos vi la misma mezcla de miedo y furia que sentía yo. Esa noche preparamos una pequeña bolsa, el móvil con las pruebas, los documentos y una muda de ropa. Antes de acostarse, Lucía me pidió algo que me quebró el alma. «Mamá, si mañana me falta el valor, no me dejes callar otra vez. Oblígame a hablar». «No tendré que hacerlo», le aseguré. «Ya no somos las mismas». Cuando apagamos las luces, me quedé despierta escuchando su respiración. Pensé en Julián, en cómo dormía cada noche creyéndose intocable. No sabía que su vida estaba a punto de desmoronarse, que las paredes que había construido de poder y respeto se iban a caer con una sola palabra: denuncia. Esa palabra me sonó a libertad. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo se me convirtió en fuerza. El día amaneció con un cielo tan despejado que dolía mirarlo. No había nubes, ni viento, ni rastro del temporal que yo sentía por dentro. Teresa preparó el desayuno en silencio, y Miguel salió temprano a su trabajo. Lucía y yo nos vestimos despacio, como si cada prenda pesara una vida entera. Tenía la mirada fija en el suelo, las ojeras marcadas y los labios resecos. Le ofrecí un vaso de agua, lo bebió sin palabras. «¿Lista, hija?», pregunté. «No lo estaré nunca, pero tengo que hacerlo», respondió. Tomamos el tranvía hacia la comisaría de la mujer. El trayecto fue largo, aunque solo duró 20 minutos. El ruido de las vías, el zumbido del vagón, todo me parecía un eco lejano. Lucía se aferraba a mi brazo con fuerza. En su mirada había miedo, pero también una valentía silenciosa que me llenaba de orgullo y dolor a la vez. La comisaría estaba en una esquina tranquila, junto a una biblioteca pública. Al entrar, nos recibió un aire frío de fluorescentes. Una agente joven nos indicó una sala de espera. Había otras mujeres, algunas con niños, otras con el rostro cubierto de moretones invisibles. Me miré en ellas y supe que todas éramos la misma historia contada con distintas voces. Después de unos minutos, apareció una mujer de cabello corto y gesto sereno. «Soy la inspectora Alicia Morales», se presentó. «Pueden pasar conmigo». Su tono era firme, pero cálido. Nos condujo a una pequeña oficina. En las paredes colgaban carteles sobre violencia de género, números de ayuda,
rostros sonrientes que intentaban inspirar esperanza. Me pareció cruel y necesario al mismo tiempo. Siéntense, por favor, dijo Alicia. Cuéntenme todo desde el principio. Lucía respiró hondo. Le temblaban las manos, pero habló. Contó cada detalle, desde la primera vez que su padre entró en su habitación hasta la noche en que lo descubrí. Su voz se quebró varias veces, pero no se detuvo. Yo la observaba en silencio, sintiendo que cada palabra era una herida nueva. Cuando terminó, la inspectora se levantó y le ofreció un pañuelo. Has hecho lo correcto, Lucía. Ahora estás a salvo. Luego me miró a mí. ¿Tiene pruebas, señora García? Saqué el móvil, abrí las grabaciones y se lo entregué. Ella observó la pantalla unos segundos, luego giró la vista hacia mí con gravedad. Esto es contundente. Vamos a proceder de inmediato. Llamó a otra agente y ordenó iniciar el protocolo por agresión sexual continuada con agravante de autoridad. Sus palabras resonaron en la habitación como golpes secos. Julián García, el abogado respetado, el padre ejemplar, se convertía oficialmente en un acusado. Alicia tomó nota de nuestra dirección, del domicilio de Teresa, de los datos de Rubén, mi hijo mayor. Les asignaremos protección temporal. Ningún contacto con él. Orden de alejamiento inmediata. Lucía se echó a llorar, pero esta vez no era el mismo llanto. Tenía algo de alivio, como si por fin respirara después de años bajo el agua. Mientras firmaba los documentos, mi mano temblaba. Pensé en todos los años compartidos con Julián, las cenas, los viajes, las risas aparentes. ¿Cómo había convivido tanto tiempo con un monstruo sin verlo? La culpa me pesaba más que el cansancio. Cuando terminamos, la inspectora nos acompañó hasta la puerta. Recibirán noticias en las próximas horas, nos dijo. Vamos a detenerlo hoy mismo. Lucía la miró, incrédula. ¿Hoy? Sí. No podemos dejarlo libre ni un minuto más. Salimos a la calle. El sol seguía brillante, pero el aire se sentía distinto, como si por fin se hubiera abierto una ventana. Caminamos en silencio hasta la plaza. Lucía se sentó en un banco y miró al cielo. Pensé que nunca llegaría este día, susurró. Ni yo, respondí. Pero ya no habrá más noches oscuras. El teléfono vibró en mi bolso, un número desconocido. Respondí con voz temblorosa. ¿Señora García? Preguntó una voz masculina. Habla el agente de guardia. Su marido ha sido detenido hace unos minutos. Cerré los ojos. Por dentro sentí que algo se rompía y algo nuevo nacía al mismo tiempo. La justicia, al fin, había comenzado. La noticia corrió más rápido de lo que imaginé. Al amanecer siguiente, la radio local ya hablaba de la detención de un prestigioso abogado valenciano acusado de abusos continuados a su hija menor. No mencionaban su nombre, pero todos sabían quién era. En Valencia los secretos no duran ni un café. Los vecinos murmuraban, los amigos desaparecían y los antiguos colegas de Julián fingían no conocerlo. Yo pasé la mañana en la casa de Teresa, intentando mantener la calma. Lucía no se separaba de mí. Su cuerpo estaba allí, pero su mente vagaba lejos, en algún rincón de la memoria donde aún resonaban los gritos y las amenazas. A media mañana, el teléfono de Teresa comenzó a sonar sin descanso. Era Isabel, mi otra hermana, la madre de Sofía. Contesté con el corazón encogido. ¿Carmen? Por favor, dime que no es verdad lo que dicen en las noticias. Ojalá pudiera mentirte, le respondí. Pero sí, Isabel, es verdad. Hubo un silencio y luego un gemido, como si el aire se le escapara de golpe. ¿Y Lucía? Conmigo. A salvo. Dios mío, susurró. Sofía me dijo hace tiempo que no quería quedarse sola con Julián cuando venía de visita, pensé que era timidez. Sentí el estómago vaciarse. No quise hacerle más preguntas por teléfono. Quedamos en vernos esa misma tarde. Cuando Isabel llegó, traía los ojos hinchados y el rostro desencajado. Sofía venía detrás, callada, con la mochila colgando de un hombro.
Se abrazó a Lucía sin decir palabra y las dos rompieron a llorar. Fue entonces cuando entendí que el mal no se había quedado solo en mi casa. Isabel habló entre sollozos. Hace unos meses, Sofía empezó con ataques de ansiedad. Decía que soñaba con pasillos oscuros, con una puerta que se abría. Nunca me imaginé. No hizo falta terminar la frase. Esa misma tarde la llevamos a la unidad de atención a víctimas. Allí, un equipo de psicólogos la atendió. La doctora salió al cabo de una hora, con el rostro serio. La menor confirma experiencias compatibles con abuso, dijo. Coinciden en fechas y comportamientos con el relato de su prima. Lucía apretó mi mano. Ni una lágrima, solo un silencio helado. Yo me sentí dividida entre la rabia y la culpa, como si mi ceguera hubiera permitido que Julián extendiera su veneno más allá de nuestras paredes. Por la noche, la inspectora Alicia Morales nos llamó. El juez ha ordenado prisión preventiva, informó. Mañana pasará a disposición judicial. Colgué sin poder articular palabra. Teresa se acercó y me abrazó. Ya no puede hacer más daño, Carmen. Si puede, le respondí. Puede seguir viviendo en la mente de nuestras hijas. Los días siguientes fueron una sucesión de titulares, comentarios y miradas. El abogado ejemplar, el monstruo del Turia, el escándalo que sacude a Valencia. Cada frase era una puñalada de vergüenza. La gente me miraba con compasión o con morbo, como si buscara en mi rostro las señales de lo ocurrido. Una mañana, mientras esperaba en el mercado, escuché a dos mujeres hablar detrás de mí. Pobre señora, tan fina que parecía. ¿Quién iba a decir que vivía con un degenerado? Me giré y las miré directamente. No vivía con uno, dije. Viví con un hombre que me engañó a todos. Se quedaron mudas. Caminé hasta la puerta y respiré hondo. Por primera vez, no sentí vergüenza. Sentí fuerza. Esa tarde, Rubén llamó desde Bilbao. Su voz era temblorosa. Mamá, me enteré. No sé qué decir. Solo escúchame, hijo, le pedí. Tu hermana necesita que creas en ella. Claro que la creo. Solo, no entiendo cómo pudo hacerlo. Yo tampoco, le dije. Pero ya no importa entender. Ahora toca reparar. Cuando colgué, miré a Lucía y Sofía, sentadas en el sofá, abrazadas, compartiendo un silencio distinto, de consuelo. Pensé en todas las vidas que Julián había roto con su mentira de hombre honorable. El efecto dominó había comenzado, una verdad que caía arrastrando todas las demás. Y aunque dolía, también liberaba. El lunes siguiente, los periódicos amanecieron con su nombre en portada, el abogado Julián García, acusado de violación continuada a su hija menor y a su sobrina. No había vuelta atrás. La foto mostraba a Julián esposado, la mirada baja, rodeado de agentes. En su rostro aún se adivinaba el orgullo de quien creía tener el control. Lo observé durante un largo rato. Era el mismo hombre con el que había compartido 30 años de vida, las mismas manos que un día me acariciaron el rostro, ahora convertidas en las manos de un criminal. Lucía se negó a ver las noticias. Cada vez que oía su nombre en la televisión, salía del cuarto. Yo no insistía. Bastante llevaba dentro. Teresa, en cambio, no se despegaba del teléfono. Llamaban periodistas, abogados, conocidos de antaño queriendo saber la versión real. La versión real ya está en los tribunales, repetía con firmeza. Los mensajes en redes sociales eran una mezcla de compasión y crueldad. Algunos me culpaban por no haberlo notado antes, otros me llamaban la madre valiente que rompió el silencio. Pero yo no me sentía valiente, me sentía vacía. Una tarde, al bajar al mercado, las vecinas me miraron de reojo. Una de ellas, Amparo, se acercó con voz baja. Carmen, cariño, lo que has hecho, admirable. No hice nada heroico, le dije. Solo lo que debía hacer. Ella asintió, pero su mirada tenía ese brillo incómodo de la curiosidad. Me marché antes de que siguiera hablando. Esa noche, mientras Lucía dormía en casa de Teresa, me quedé sola por primera vez en semanas.
Puse la televisión sin sonido y me serví una copa de vino. En la pantalla, las imágenes del juicio preliminar se repetían. Julián entrando al tribunal con el mismo porte con que antes asistía a galas benéficas. Detrás, los flashes lo perseguían como una nube de fuego. Cerré los ojos y recordé la primera vez que lo vi. Tenía 26 años, él 30. Sonreía con una seguridad que me desarmó. Me habló de justicia, de defender a los inocentes, de cambiar el mundo desde los tribunales. ¡Qué ironía! 30 años después, el inocente que debía proteger era su propia hija. El timbre me sobresaltó. Era Isabel, con Sofía. Necesitábamos verte, dijo. Sofía quiere hablar contigo. La niña entró despacio, más pálida que de costumbre. Tía Carmen, susurró, gracias por ayudar a Lucía. También te ayudé a ti, mi amor. Ahora las dos estáis libres. ¿Y él? Preguntó. Pagará, respondí con calma. Aunque ningún castigo será suficiente. Cuando se fueron, me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, coches, risas, luces. Todo parecía igual, pero nada lo era. Dentro de mí había una herida que no cerraría nunca, una mezcla de culpa y alivio. Al día siguiente, recibí una llamada de la inspectora Morales. Señora García, el juez ha ratificado la prisión preventiva. Su testimonio y las grabaciones son decisivos. ¿Y las niñas? Serán evaluadas por el equipo psicológico. Tienen derecho a acompañamiento continuo. Colgué y lloré por primera vez desde aquella noche. No de tristeza, sino de agotamiento. La tensión de tantos años se derramó en silencio. Lucía entró sin avisar. Me encontró con las lágrimas en las mejillas. ¿Qué pasa, mamá? Nada, hija. Solo necesitaba vaciarme un poco. Ella se sentó a mi lado. No te culpes, me dijo. Él fue el monstruo, no tú. Pero vivió en mi casa, Lucía. Y yo no lo vi. No lo veías porque lo amabas, susurró. El amor también puede cegar. La abracé con fuerza. Durante un largo rato no dijimos nada. En su olor, en su calor, sentí la única certeza que me quedaba, habíamos sobrevivido. Esa noche, al acostarme, pensé que la ruina pública de Julián no era solo su castigo, también nuestra liberación. La máscara del hombre ejemplar se había roto. Y entre los escombros de su reputación, Lucía y yo empezábamos, lentamente, a recuperar nuestras vidas.